Bien, noticias internacionales. Tenemos comunicación ahora con el periodista de la red de noticias Alba Visión, Ernesto Cornejo, en vivo desde Estados Unidos para TN23. Ernesto, vaya noticia, tragedia la que se vive, esto a nivel regional definitivamente. Hablamos de, ha cambiado el número, al principio decían 39 víctimas mortales, después 40, en las últimas horas han dicho 38, esto quizá va a variar. Lo que sí es cierto es que hablamos de más de 30 personas, más de 35 personas muertas en un centro de alojamiento en México, un lugar que, como bien lo ha indicado el presidente de México, pues no es una cárcel, pero se supone que deben mantener el resguardo de los inmigrantes, se supone debía ser un lugar seguro, pero lamentablemente se convirtió en un infierno y hoy hablamos de una tragedia. Así es, Alan. Nuevamente le estamos dando seguimiento a este tema que ha venido a enluzar, como ya lo mencionabas, a la región de Centroamérica. Familias todavía continúan en incertidumbre de conocer si están o no, luego de que en las últimas horas también el Instituto Nacional de Migración de México diera a conocer los nombres de todas las personas que se encontraban justamente en este punto, pero se desconoce quiénes son los que viven y también aquellos que han fallecido, y a raíz de esto también se han generado diferentes posturas y señalamientos ante las precarias condiciones en las que se encontraban los migrantes. Uno, la situación y el trato que están dando las autoridades mexicanas a este sector en los puntos fronterizos, por lo que ellos reiteran su llamado a que se continúe con las investigaciones, se esclarezca los motivos y el por qué las mismas autoridades, a través de los videos que han circulado en redes sociales, no ayudaron principalmente a los hombres a salir de sus celdas en unas situaciones bastante complicadas en las que ellos se encontraban. Pero les he preparado el siguiente reporte para tener más amplio este tema. El incendio fatal en un centro migratorio en Ciudad Juárez es consecuencia de las restrictivas y crueles políticas migratorias que comparte el gobierno de México y Estados Unidos contra este sector. Pues con esta trágica noticia, donde más de una treintena de migrantes han fallecido, lo único que se visualiza es un sistema de control inhumano y que toda estrategia para frenar la migración irregular ha sido un fracaso. Esto es el resultado de una política de contención y detención migratoria que ha venido operando a lo largo de la actual administración y que ha sido heredada de otros gobiernos en México, comenzando con el gobierno de Felipe Calderón. Entonces nos llama sumamente la atención que continúen las detenciones masivas, que continúe el hacinamiento de personas. Nosotras sabemos que dentro de las estaciones migratorias no existen condiciones adecuadas para que las personas permanezcan, y es una forma de criminalizar la migración, es una forma de generar inconscientemente dentro de las personas pues el temor a volver a intentar el cruce. Quien también salió al paso ante los señalamientos de las capturas arbitrarias que se habían hecho contra los migrantes previo a la tragedia y las últimas medidas tomadas contra este sector que espera en este punto fronterizo fue Cruz Cuellar, alcalde de Ciudad Juárez. No hay ningún tipo de verdad. Lo que hemos venido diciendo ha sido el cuidar de manera equilibrada la seguridad de las personas en las vialidades de la ciudad, y son hechos completamente distintos. Si alguien quiere empatarlos o algo, pues es ya querer lucrar políticamente con una tragedia tan grave como esta. Eso es muy, muy lamentable, porque lo que sucedió en las calles no tiene ninguna relación con lo que pasó ahí. Son hechos completamente distintos, y desde luego que nosotros tendremos que cuidar los derechos humanos de los migrantes y los derechos de los ciudadanos, como lo hemos venido haciendo. Por ahora, las autoridades continúan recopilando testimonios y pruebas para esclarecer la verdad de lo ocurrido. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Alba Visión desde Los Ángeles, California. Alan y amigos televidentes, también cabe recordar que el presidente de México, al conocer la noticia, señaló que ellos mismos fueron los que propagaron las llamas y generando esta situación en estas precarias condiciones, en unas celdas donde sin duda alguna se encontraban muy afectados. Un hacinamiento que se temía que no contaban
con esta situación que se llegase a generar. Pero hoy por la mañana también ha reiterado que ya la Fiscalía del país azteca ha iniciado con las investigaciones para determinar y tener a posibles responsables de lo que ha ocurrido en este lugar y, por supuesto, llevarlos y presentarlos ante las autoridades pertinentes. Nosotros vamos a estar pendientes de todo el desarrollo. Ya vamos a presentarles también en nuestras próximas emisiones una entrevista exclusiva que logramos obtener con una madre salvadoreña quien esperaba acá en Los Ángeles a su hijo todavía el mismo lunes que se registró esta tragedia. Horas antes ella había logrado platicar con él, pero nunca se imaginó que en horas de la noche pues perdería la vida su hijo, y es uno de los muchos casos que se han registrado en torno a esta tragedia. Ernesto, de acuerdo a las declaraciones del presidente mexicano, como bien lo indicabas, pues fueron los mismos inmigrantes los que iniciaron el fuego. La pregunta es, ¿por qué tenían ellos un encendedor? ¿Por qué tenían fósforos, cerillos, como les llamen? ¿Por qué tenían acceso a algo para generar fuego? Y efectivamente en el video pues se logra observar que son ellos los que inician el fuego en la parte interna de este recinto. Sin embargo, los guardias se percatan de lo que está ocurriendo y lejos de resguardar a los inmigrantes, lo que hicieron fue abandonarlos. Definitivamente es muy importante la investigación que debe realizar el gobierno de México, y esto tiene que ser exigido también por los gobiernos involucrados, en este caso Guatemala, El Salvador, Honduras, Venezuela y Perú, que es de donde eran originarios los hombres que estaban en el interior de ese recinto. Ahora, te quiero preguntar, además de la entrevista que acabas de mencionar, que la vamos a esperar por supuesto para tenerla en exclusiva, ¿has tenido el acercamiento con otros grupos de inmigrantes? ¿Qué dicen? ¿Cuál es el sentimiento después de conocer lo que ha ocurrido recientemente en México? Por ejemplo, observábamos el día de ayer, teníamos comunicación con los migrantes que se encuentran en la zona fronteriza acá de Ciudad Juárez, Alan y amigos televidentes, y ellos decían, a nosotros cuando se nos es llevado a este tipo de cárcel, nos quitan todas las pertenencias. Nosotros no tenemos uso en absoluto de nada, incluso de los teléfonos celulares. Son puestos en lugares exclusivos para evitar algún tipo de contacto con el exterior mientras se continúa el proceso migratorio, si hay o no una posible deportación, que fue lo que hicieron las mismas autoridades. Es, como ya lo mencionabas, cuál fue el motivo, cómo lograron obtener este tipo de enseres para provocar el incendio, quiénes estuvieron detrás. Sin duda alguna habrán cámaras de videovigilancia que captaron momentos muy exclusivos como lo que hemos logrado ver en las diferentes emisiones, donde es muy lamentable ver que las intensas llamas llevaron a que todas estas personas, que en su gran mayoría son hombres, perdieran la vida. Y ellos mismos decían, ¿por qué sacaron a las mujeres y niños antes? Solo dejaron a los hombres. Aquí hay que investigar, decían ellos. La comunidad migrante acá en los Estados Unidos también ha expresado su solidaridad, incluso organizaciones sociales en Chicago, acá en Los Ángeles, en Nueva York, en Washington, se han unido a este pesar por todas estas personas de los países del Triángulo Norte, que son principalmente los que han perdido la vida y los que a lo largo de todos estos años, desde el 2018 que se reportó la primera caravana migrante, son los que han tenido el cruce muy alto para llegar hasta acá a los Estados Unidos de manera irregular, y que las estadísticas continúan. Sabemos que ya estamos a pocas semanas de finalizar el título 42 y es una situación muy preocupante que se tiene. Por el momento todavía no hay una postura por parte de las autoridades de los Estados Unidos para conocer a detalles qué es lo que van a hacer, cómo van a trabajar específicamente en estos lugares, puertos terrestres que ya están llegando a un colapso. Las organizaciones sociales han reiterado ese llamado. Nosotros vamos a estar pendientes también, organizar un recorrido para conocer de la otra zona, la zona sur, de acá donde nosotros nos encontramos, esta zona fronteriza, para ver a detalles en torno a esta situación y qué también están haciendo las autoridades para evitar un tipo de hechos como el que se ha registrado estos últimos días.
Ernesto, y hay que tomar en cuenta también que esto viene a ocurrir independientemente del momento, pero sobre todo ahora ocurre en un momento en el que pronto podríamos empezar a hablar una vez más de una oleada masiva de inmigrantes tratando de llegar a Estados Unidos, tratando de ingresar de manera irregular y muchos de ellos quizá con la promesa de que con la eliminación del título 42 la frontera va a estar abierta, es decir, va a aumentar de manera proporcional la cantidad de personas que van a tratar de ingresar a Estados Unidos y justamente ocurre algo como esto. La situación tiende a complicarse. Así es, Alan, y miramos como en días anteriores incluso se reportaban en los diferentes trenes acá en Texas el fallecimiento de algunos migrantes que venían en estos vagones de trenes y que por falta de oxígeno, por el hacinamiento que traían, pues perdieron la vida. Hemos visto cómo también en México han capturado a conductores de rastras de camiones donde también vienen cantidades de más de 100 personas procedentes de principalmente Guatemala, Honduras y El Salvador en búsqueda del tan anhelado sueño americano. Y es lo que nos decía la madre de ese salvadoreño, quien el dolor sin duda alguna le embarga, Alan. Es bastante preocupante y lamentable escuchar lo que ella nos decía en exclusiva. Él venía con la intención de salir adelante, de ser una persona trabajadora acá en los Estados Unidos, sobre todo de ayudar a sus dos hijas, que ahora las deja huérfanas allá en el país centroamericano. Su esposa queda desamparada. Yo estaba con las ilusiones de quererlo ayudar y sobre todo tener una mejor economía. Esa falta de oportunidades que no se tienen en estos países, que los gobiernos todavía continúan trabajando, y es sin duda alguna esta tragedia es un llamado de atención no solo para El Salvador, sino que para Guatemala y Honduras también, para verificar cuáles van a ser esas políticas migratorias que van a intensificar para evitar sobre todo este tipo de tragedias. Miramos también como el canciller de Guatemala decía, son los coyotes, los traficantes de personas, los responsables de esto, de esta tragedia que ahora las familias están llorando a sus parientes, hijos, madres, que sin duda alguna el dolor las va a embargar, y lo que ellas piden es justicia a esta situación, que las autoridades mexicanas respondan ante estos hechos. Estamos muy atentos definitivamente, como lo estaremos todos y seguramente a nivel regional, para conocer cuál es el resultado de esta investigación que debe realizar el personal del gobierno de México. Así que, Ernesto, estamos atentos también a la entrevista que nos vas a presentar pronto, seguramente en exclusiva, de la madre de uno de los inmigrantes que ha fallecido en este lugar. Ernesto Cornejo es periodista de la red de noticias Alba Visión, en vivo desde Estados Unidos para TN23. Vamos a la pausa y ya volvemos con más.